solo este año lleva más de 200 denuncias por abusos sexuales en colegios de Santiago, y es el sector Oriente quien posee más establecimientos investigados. La semana recién pasada, el fiscal nacional Sabas Chaguán confirmó que la justicia investiga a 127 establecimientos de educación de Santiago por denuncias de abusos sexuales, dentro de los que figuran colegios que pertenecen a la Iglesia Católica. Esto en medio de la última acusación por abusos deshonestos en contra del capellán del Colegio Cumbres de Las Condes, John O'Reilly, religioso de los Legionarios de Cristo. Por este motivo, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de 10 medidas que incluye el endurecimiento de las penas y la apertura de un registro nacional de pederastas que no podrán trabajar con niños. Y al mismo tiempo, la conferencia episcopal implementó un protocolo de actuación frente a estas denuncias. Y es que la Iglesia Católica no estaba exenta de esta polémica. Basta con recordar que en enero de este año se condenó a 4 años y 200 días de libertad vigilada al cura filipino Richard Aguinaldo por el abuso sexual de 2 alumnos del Liceo Alemán de Chicureo. Asimismo, las denuncias en contra de Cristian Preg, quien actualmente está siendo investigado por pedofilia y contra quien la justicia eclesiástica tiene alrededor de 20 testimonios en su contra, es otro caso del que la Iglesia Católica hoy en día se tiene que hacer cargo. A este respecto, en noviembre del año pasado, se dio a conocer el listado oficial de personas con impedimento para el ejercicio del ministerio por delitos graves contra menores de edad, donde se encuentran 17 sacerdotes y un diácono quienes recibieron una sanción de los tribunales del crimen o una sentencia canónica, aunque la justicia no los haya declarado culpables. Clérigos condenados en la justicia penal chilena: José Andrés Aguirre Valle, diocesano de Santiago, alias Cura Tato, condenado por la Corte Suprema a 12 años de cárcel por 10 delitos de abusos sexuales contra menores y 1 de estupro. Víctor Carrera Triviño, diocesano de Punta Arenas, condenado a 540 días de cárcel por abuso sexual a niño de 13 años. Hoy está libre. Jorge Galaz Espinosa, de la obra Don Orione, sacerdote del Pequeño Cotolengo de Rancagua, acusado por la violación reiterada y sodomítica de 2 menores. Juan Enrique Zapata, diocesano de Valparaíso, condenado a 3 años de pena remitida por el delito de favorecimiento de la prostitución impropio en contra de un menor de edad. Jaime Lou Cabeza, diocesano de Punta Arenas, condenado a 800 días por abuso sexual a menor de edad. Marcelo Morales Márquez, de la Congregación Salesiana, sacerdote y profesor del Instituto Salesiano de Valdivia, condenado a 800 días de cárcel por abuso sexual y producción de pornografía infantil. Ricardo Muñoz Quinteros, diocesano de Melipilla, condenado a 10 años por explotación sexual y por pagar servicios sexuales a menores de edad. José Miguel Narváez Valenzuela, diácono de Ancud, alcanzó a durar 28 días como diácono y entró a la cárcel tras ser imputado como autor del delito de abuso sexual contra un menor de edad. Eduardo Olivares Martínez, diocesano de Valparaíso, autor de 5 delitos de abuso sexual en el hogar de niños Refugio de Cristo. Juan Carlos Orellana Acuña, diocesano de San Felipe, fue condenado por abusar de una joven de 17 años a quien besaba en el altar de la iglesia, en una casa de Los Molles y en su auto. Pero aún hay más. Según el mismo informe, 8 clérigos han recibido sentencia canónica, dentro de los que destacan Francisco Valenzuela Sangüesa, diocesano de San Felipe, y Fernando Caradima Fariña, diocesano de Santiago. Al parecer la lista suma y sigue, pero ¿serán estos abusos una consecuencia del celibato? Justamente esa es la pregunta sobre la que nos vamos a hacer cargo esta noche. ¿Será el celibato responsable de estos abusos que se han conocido por parte de la Iglesia Católica? Esta noche comenzamos a debatir acá en Mentiras Verdaderas. A las 3 personas que nos van a acompañar esta noche en el debate. Comienzo saludándola a ella, Rafaela Di Girolamo, psicóloga clínica con postítulo en sexualidad y parejas, especialista en abusos sexuales y magíster en políticas públicas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También está con nosotros el padre Fernando Ramos, rector del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, quien además es doctor en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. ¿Cómo le va, padre? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Marco Antonio Gres, psicólogo clínico, docente con estudios en filosofía. Muchas gracias también por acompañarnos. Tenemos un tema que ha sido debate
en la sociedad, la gente lo comienza a hablar a propósito de esta proliferación de denuncias que afectan evidentemente a miembros de la Iglesia Católica. Le quiero recordar a usted en su casa que también puede opinar a través de nuestra cuenta en Twitter, @mentiras_la_red, básicamente usando el hashtag el gato debate celibato. Debate celibato. Rafaela, tú has dicho que el celibato está ligado a los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Tú haces una correlación entre ambas circunstancias. ¿Puedes contarnos de qué manera tú llegas a este análisis? La relación que hago yo no es una relación directa celibato igual abuso. Yo digo que la imposición del celibato, el imponerle a un ser humano cualquier tipo de imposición que se le haga es contra la identidad y contra la fluidez de lo que puede desear o no desear un ser humano. Cuando yo le impongo algo y lo obligo ante algo, es posible que en algún momento se sienta conflictuado ante esa opción que tomó en algún minuto. El imponer el celibato, siento yo, juega en contra de la libertad del ser humano, de la libertad de tener familia, tener hijos. Al mismo tiempo, en la Iglesia Católica el celibato no tiene correlación directa con decir la palabra de Dios, ni no debería influir tampoco en eso. Ahora, insisto, el imponer el celibato claramente es posible que lleve a que ciertas personas en algún minuto sientan que no tienen la libertad de decidir. Y de ahí se va a canalizar de alguna forma. Y esto más encima con gente que trabaja. En el caso de los abusos con adolescentes, hablamos de niños de gente que habla de sus deseos, que habla de sus impulsos. Entonces estoy constantemente expuesto a discursos de personas que me pueden generar fantasía y me pueden activar deseos. También me puedo enamorar, me pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, el imponer una condición para poder decir la palabra, siento yo que juega en contra. Sin duda ustedes, la Iglesia, padre, lo ven de una manera distinta. Bueno, el celibato, si bien es cierto una norma que está en la Iglesia hace muchos años, no es una imposición. O sea, yo discrepo con lo que está diciendo nuestra querida interlocutora, en cuanto a que no es una obligación donde yo no tengo una posibilidad de discernir. Nosotros tenemos un periodo formativo muy largo, de más o menos 8 años hacia el sacerdocio, y uno de los elementos que se va discerniendo es también la capacidad y la disponibilidad para yo poder entrar en esta consagración al Señor, que es un llamado que nosotros experimentamos en el amor, para poder entregar nuestra vida al servicio de la Iglesia y del Señor. Entonces el celibato no se fundamenta en una norma jurídica, sería muy pobre. Yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, que una cosa que una norma externa evidentemente no permite a uno vivir con integridad lo que eso significa. Pero a medida que esa norma y esa decisión uno la internaliza y uno experimenta que es un llamado que hace el Señor, y uno siente que ese llamado brota del amor que Dios nos tiene a cada una de las personas, y que yo respondo con mi vida, autodonándome al Señor y a las personas que me van a asignar para que yo las sirva, entonces el celibato adquiere una dimensión distinta. Es un mecanismo, una forma mediante la cual yo me autodono y vivo la vocación al amor, que eso yo creo que es lo que realmente a los seres humanos nos enriquece y nos renueva día a día. Si bien es una obligación, es una imposición por el canon en el cual se basa, lo aceptan libremente. Evidente, si no sería contraproducente. Es como, a veces ahí se puede prestar por una confusión, porque es libre, pero al mismo tiempo para eso es un proceso largo, una condición. Sí, una condición evidentemente de un proceso largo de discernimiento, donde uno va conociendo e internalizando lo que esto significa. Sí. Marco Antonio Grez ha hecho en alguno de sus trabajos una distinción que es bien interesante también para el público en general entre celibato y castidad, que tienen a veces unas percepciones distintas. ¿Nos podría ilustrar al respecto? Sí, por supuesto. A ver, antes de comenzar, también comparto las palabras acá del padre en el sentido que no estoy de acuerdo, Rafaela, y eso es lo interesante de este debate, ¿no? Con lo que tú planteas. De hecho, leí una entrevista que tú hiciste respecto a este tema, y voy a explicar por qué. El celibato, de hecho, existe una serie de creencias falsas al respecto, ¿ya? No proviene de la Biblia el celibato. De hecho, el celibato surge a partir del siglo IV después de Cristo, ¿verdad? En el concilio de Elvira, entiendo, ¿no? En España, exacto. Donde significa básicamente no mantener relaciones sexuales con la esposa, toda vez que hasta ese minuto
los obispos, los sacerdotes, mantenían relaciones sexuales con sus esposas. Por lo tanto, el celibato dice relación única y exclusivamente con un tema económico. Es decir, hasta ese minuto, y recientemente fuimos testigos como sociedad, a propósito del dramático caso del padre Caradima, ¿verdad?, y sus víctimas, una devota católica entregó en herencia directa al padre Caradima sus bienes. Por lo tanto, cuando el padre Caradima deje de existir, esos bienes pasan a ser patrimonio de la Iglesia Católica. Antes del siglo IV, ese patrimonio que los católicos y católicas devotos entregaban, ¿verdad?, a los sacerdotes, pasaban a ser parte del patrimonio de la familia de estos sacerdotes. Y a propósito de ello, de un tema exclusivamente económico, ¿verdad?, surge esto, ¿verdad? Entonces, el celibato, evidentemente, con los años se le da una connotación mística, es una entrega a Dios, es una abstinencia sexual en pos de algo superior, ¿verdad?, a Dios. En cambio, una persona que se abstiene de mantener relaciones sexuales puede decir relación básicamente, por ejemplo, para no contraer enfermedad de transmisión sexual. No tiene necesariamente una connotación religiosa. Claro. ¿Te fijas? Entonces ahí hay una diferencia en... El padre me parece que está levantando la mano ahí. Yo entiendo lo que quiere decir, pero no es tan así, porque efectivamente la primera norma con respecto al celibato es el Concilio de Elvira en el año 300, comenzando el siglo IV. Pero fue cuando se recogió la experiencia que se vivía viviendo en ese momento, que viene del siglo I. Eso está atestiguado por una serie de documentos, cómo distintas personas vivían célibamente. No por una cosa económica, porque muchos no tenían ninguna riqueza, sino que como consagración al Señor. Y paulatinamente eso fue entrando a aquellos que cumplían un ministerio sagrado. Y las primeras motivaciones era por la pureza del culto, digamos. Si una persona eleva el culto en nombre de la comunidad, esa persona tiene que tener un corazón indiviso. Esa es la motivación inicial. El asunto económico que después sí efectivamente se dio fue cuando algunos cargos eclesiásticos estaban vinculados a algunos beneficios que se habían dado por algún tipo de donación. Y cuando esas personas que tenían un cargo eclesiástico tenían hijos, después heredaban los hijos esos bienes que era tal. Pero no fue esa la motivación inicial, eso fue, con el tiempo se presentó. Siempre fue, y eso ha sido una línea histórica que ha estado siempre en la Iglesia, el celibato ha sido entendido como una forma de consagración a Dios, como mantener el corazón indiviso por ese amor primero que se encuentra en el acto creador de Dios.